Javier abrió los ojos con un sobresalto que le llevó un instante descifrar. El olor a metal quemado y a aceite frío le quemaba las fosas nasales, y un rugido sordo retumbaba en su cabeza como un eco interminable. Sentía su cuerpo clavado a algo húmedo y tembloroso. Cuando intentó gritar, solo emergió un gemido seco. Cuando su mente logró ordenar el caos sensorial, distinguió una luz cegadora que se filtraba a través de una rendija en el techo. Esa luz, lejana y fría, encendía su angustia. Instintivamente alzó la vista y contempló dos puertas que flotaban ante él. Una, de un blanco radiante, irradiaba una calidez tan intensa que parecía acariciar sus párpados, como el abrazo de un día perfecto. La otra, mellada y carcomida, despedía un resplandor anaranjado, duro y fiero, como el fuego inextinguible de un crisol infernal. Ambas puertas parecían deslizándose en un espacio suspendido, rodeadas por sombras y gritos apagados que no alcanzaba a comprender. Javier trató de incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó la espalda, como si cientos de cuchillas invisibles le hubieran atravesado la carne. Con un hilo de voz susurró: «¿Dónde estoy?». La pregunta rebotó en sus oídos sin eco de respuesta. Las llamas de la puerta oscura danzaban con furia, proyectando siluetas de rostros torcidos por el dolor. La otra puerta, en cambio, parecía proteger, como si un coro celestial cantara sin emitir sonido. Mientras luchaba por entender, retrocedió en su memoria los últimos segundos antes de la catástrofe. El volante que cedió, la curva que se estrechó, el crujido del metal contra el guardarraíl. Todo fragmentado, como un cristal hecho añicos, pero ese recuerdo no bastaba para aliviar la confusión. Ahora estaba aquí, colgado entre dos destinos, sintiéndose más vivo y a la vez más cerca de la muerte que nunca. El murmullo de un viento helado le acarició la mejilla. Javier giró la cabeza hacia su derecha y vislumbró la mano de alguien que nunca había visto. Era pálida, cubierta de polvo y de fragmentos diminutos de vidrio, extendida hacia él en un gesto que quiso ser de ayuda, pero que emanaba desesperación. La figura detrás de aquella mano se desvanecía en la penumbra como un lamento inconcluso. Lo siguiente que advirtió fue un coro de sirenas lejanas, y su mente, agotada, solo captó un latido que se aceleraba. Cada pulsación retumbaba en su cráneo. Trap, trap, trap. Al compás, una voz interna, distorsionada y suave, le murmuraba: «Toma una decisión». Ese imperativo, tan desolador como urgente, pareció dolerle en las entrañas. Sus párpados se cerraron y una oleada de imágenes y sonidos se agolpó en su conciencia. La carcasa de su automóvil convertido en latón retorcido, los fragmentos de cristal incrustados en su camisa, el gusto amargo de la sangre, el olor acre de la goma quemada, y luego un instante de silencio absoluto antes de que el mundo se viniera abajo. De pronto, el silencio se rompió con un grito de una mujer: «¡Doctor! ¡Rápido!». Javier sintió que lo alzaban. Lo desplazaban en un lecho inestable. Una luz blanca inundó su campo visual y al unirse con la puerta brillante, le infligió un dolor punzante en los ojos. Entonces la puerta de la luz emitió una voz dulce y compasiva. «Javier», susurró, «no es tu hora, aún no». Su corazón latió tan fuerte que temió sentirlo salir por la garganta. Intentó responder, pero solo obtuvo un gemido cavernoso. La puerta brillante parecía ofrecerle tregua. En su contorno danzaban flecos de calor y paz. Al mismo tiempo, la otra puerta crujía con lamentos, como si las almas de los perdidos clamasen venganza. Él alzó un brazo con esfuerzo y apuntó torpemente hacia la luz, como implorando perdón a un ser etéreo. En ese instante, un chorro de adrenalina recorrió sus venas.
Su cuerpo, obedeciendo a un instinto primitivo de supervivencia, se tensó. Unos pasos apresurados resonaron cerca y la puerta oscura retrocedió un poco, dejándolo en vilo. La voz de la compasión volvió, ahora con más fuerza. Aún hay tiempo para volver. Un destello de memorias cálidas brotó en la mente de Javier. La risa de su hermana pequeña, su madre cantando al amanecer, el sabor de la limonada casera en una tarde sin prisas. Todo aquello era tan palpable e ingrávido como el aire que respiraba con dificultad. Sintió un calor intenso recorrer su pecho y por un breve instante creyó flotar, libre de heridas y de dolor. Inmediatamente, la puerta de luz se abrió unos centímetros más, como invitándolo a traspasarla. A su lado, la puerta de llamas emitía un rugido final, un reclamo de justicia punitiva, un canto de condena. Entonces, un puño de dolor le atravesó la garganta. Recordó el volante entre sus manos, el miedo paralizante y un segundo antes del impacto, la sensación de caída interminable. Esa memoria le dio un ímpetu inesperado. Con un esfuerzo descomunal, volvió a apuntar hacia el resplandor cálido y avanzó. Los minutos siguientes se diluyeron en un torbellino de voces, luces y tacto. No fue consciente de la mano que lo sujetó ni de la cara compasiva del médico que le hablaba con urgencia. El eco de la voz que le ofrecía redención se difuminó, pero dejó grabada una certeza. Su decisión en aquel instante definiría el trayecto de toda su vida. Y mientras la camilla surcaba el pasillo hacia la sala de emergencias, Javier sintió brotar en su corazón la pregunta que lo acompañaría siempre. ¿Qué camino estás tomando tú? Desde muy temprano, la vida de Javier estuvo marcada por la sencillez y el calor de una comunidad que se sostenía ante las dificultades con generosidad. Nacido en un barrio tranquilo de casas bajas y empedrados, desgastados por miles de pisadas, aprendió a dar sus primeros pasos en la puerta de su hogar, donde el sol de la mañana iluminaba un pequeño jardín repleto de macetas raídas y flores silvestres. Su madre, Elena, se levantaba cada día al alba para encender el horno de leña y hornear pan tibio en la panadería de la esquina. El olor dulce y agrio de la masa fermentada impregnaba el aire, y Javier, aún con el pijama arrugado, corría descalzo para alcanzar el primer bocadillo. Su risa infantil se mezclaba con el tintineo de las campanillas de la puerta de madera. Su padre, Héctor, trabajaba en la ciudad vecina como conductor de camiones de carga pesada. Pasaba largas semanas lejos del hogar, y aunque quería a su familia, su ausencia convertía cada regreso en un acontecimiento excepcional, lleno de abrazos, anécdotas de viajes y el brillo de unos ojos que habían extrañado los rostros de Elena y Javier. Era en esos momentos cuando la familia reunida compartía la mesa, cuando la casa pequeña se transformaba en un refugio de ternura, las historias junto al fuego, las manos pequeñas reclamando galletas recién horneadas, y las carcajadas de Javier, que aprendía a leer primero con los cuentos que su madre le recitaba antes de dormir. Sin embargo, la figura que más marcó su infancia fue la de su abuela materna, Doña María, una mujer de manos arrugadas como corteza de árbol, de mirada profunda y consejo firme. Viuda desde hacía años, había criado sola a Elena, y tras la muerte prematura de su esposo, se dedicó a cuidar nietos y vecinos con la misma dedicación. Curaba heridas con ungüentos caseros, tejía bufandas en las madrugadas frías para repartirlas entre los ancianos y organizaba pequeñas misas en su sala para quienes necesitaban consuelo o recordar a los que habían partido. Con ella, Javier aprendió el valor de la humildad, la fuerza de la fe y la importancia de tender la mano al que sufre. De niño, le gustaba acompañar a su abuela a repartir las víveres que donaban algunos feligreses de la iglesia del barrio.
Caminaban por callejones angostos en los que las ventanas apenas dejaban entrar la luz y cruzaban patios de tierra donde los perros flacos se acercaban con timidez, hambrientos de caricias. En cada puerta, doña María decía una breve oración y ofrecía pan, arroz o legumbres. El simple gesto arrancaba sonrisas de gratitud y lágrimas de alivio en quienes recibían aquellos paquetes. Javier, con sus manos menudas, sostenía las bolsas de tela con cuidado, aprendiendo que compartir lo poco que se tiene es la forma más noble de riqueza. En la escuela primaria, su fama de buen estudiante floreció en cuanto dominó la lectura y las matemáticas con facilidad. Sus maestros celebraban su curiosidad. Le pedían que ayudara a sus compañeros a comprender las lecciones y lo elogiaban públicamente, lo que hizo que sus mejillas enrojecieran de orgullo. Ya en tercero de primaria, Javier compaginaba las tareas con el cuidado del puesto ambulante de su madre, vendiendo panecillos al paso de los obreros y recolectando las monedas que luego sumaba con meticulosidad, clasificándolas en cajones diminutos. Cada centavo tenía un propósito: engrosar el fondo familiar o ahorrar para comprarse un cuaderno nuevo con tapas brillantes. Pero con la recompensa escolar y el reconocimiento llegaron las primeras rendiciones de cuentas a la ambición. Aquel niño solidario que traía fruta para los compañeros más pobres empezó a guardar silencio cuando un amigo era objeto de burlas. En vez de alzar la voz, respiraba bajo, temeroso de convertirse él mismo en blanco de risas. La timidez se mezcló con el temor al rechazo y, en ocasiones, crucificaba su propio instinto de bondad para no destacarse demasiado. Eran apenas roces, pequeñísimas grietas en su conducta, pero suficientes para empezar a desviar su brújula moral. Al llegar a la secundaria, su mente cada vez más despierta empezó a enfocarse en metas ambiciosas, becas, premios y la posibilidad de salir de aquel barrio de calles polvorientas. Cultivó una disciplina férrea. Estudiaba al amanecer, repasaba exponentes de álgebra bajo la luz mortecina de una lámpara oxidada y se sumergía en libros de filosofía que encontraba en la vieja biblioteca municipal. Sin embargo, la misma dedicación que lo impulsaba a sobresalir le robaba horas de sueño, de ocio y, peor aún, de presencia en las tareas cotidianas del hogar. La abuela lo esperaba a la vuelta para compartir una merienda y un consejo. Muchas veces él llegaba tarde, sus ojos brillantes de cansancio, y ella lo recibía con una mirada que mezclaba orgullo y tristeza. La familia notó, aunque no sabía expresarlo del todo, que algo estaba cambiando en Javier. El muchacho que antes regalaba canciones improvisadas en los recreos, que se detenía a consolar a un compañero que lloraba en silencio, ahora paseaba concentrado, absorto en sus propios objetivos. El brillo de la ternura se vio reemplazado por la frialdad de quien mide cada gesto en función de un beneficio personal. Su madre, al verlo regresar con manos vacías, pero calificaciones impecables, preguntaba por la merienda y se conformaba con una excusa rápida: «Se me quedó en casa, mamá». Doña María, por su parte, sentía que su nieto se alejaba, pero no decía nada. Confiaba en que el tiempo y el recuerdo de sus enseñanzas volverían a reconducirlo. En aquellas mismas calles donde una vez repartieron víveres, Javier dejó de bajar del autobús escolar para hacer el reparto. Prefirió caminar sin detenerse, con un libro de referencia bajo el brazo, pensando en la prueba de admisión a la universidad. Sus pasos lo traían al portal de su casa, donde una puerta sencilla lo recibía con el eco de la solería gastada. El hogar, al caer la tarde, se llenaba del aroma a puchero de lentejas y el tintineo de cucharas en tazones de barro. Sin embargo, él se sentaba en silencio repasando apuntes. Aquella casa que antes era un pequeño reino de calidez,
Poco a poco, perdía la música de su voz generosa y alegre, sustituida por el murmullo monótono del estudio y el zumbido tenue de su concentrada ambición. Así, el joven Javier transitaba su infancia y adolescencia entre contrastes, la ternura de los recuerdos compartidos con su abuela y la fría determinación impuesta por un futuro prometedor. Cada pequeña decisión, no detenerse ante el necesitado, no compartir el botín de monedas, no mirar atrás para consolar un dolor ajeno, era un ladrillo más en el camino que lo alejaba de la compasión. En su mente joven y despierta, la meta de la vida exitosa comenzaba a imponerse como la única ruta digna de ser recorrida. Pero en lo profundo de su corazón seguía latiendo la semilla de una enseñanza primera, que existe otro sendero, más estrecho y menos transitado, que lleva al cielo de la gratitud y la fraternidad. A partir de su incorporación a la firma de abogados Santa María y Asociados, el mundo de Javier se transformó por completo. Convencido de que la grandeza profesional era la meta suprema, aceptó sin vacilar los expedientes más jugosos y polémicos, aquellos cuyos honorarios podrían costearle varios años de la vida que su familia apenas soñaba. La oficina, un piso entero en un rascacielos de cristal y acero en el centro financiero, brillaba con luces de neón y mostraba, tras sus ventanales, el vaivén de un tráfico que parecía no detenerse nunca. Allí, en el despacho principal, Javier contemplaba a través de una mesa de caoba impecable el horizonte urbano que se extendía ante él, ajeno a la miseria que se escondía en cada grieta de asfalto. Su primer gran caso involucraba a una farmacéutica que había encubierto estudios internos sobre los efectos secundarios de un medicamento para el corazón. Cuando leyó aquel informe confidencial, sus pantalones de diseñador se impregnaron de un escalofrío. Las conclusiones apuntaban a reacciones mortales en ciertos pacientes. Sin dudarlo, su socio mayor lo tranquilizó en un susurro envolvente. Es solo un detalle técnico. No queremos asustar al mercado. Aquella frase le supo amarga, como si con ella se corrompiera la esencia de lo humano. Sin embargo, firmó el contrato, recibió el adelanto y juró silencio. Al salir de Santa María en Asociados cada tarde, sus pasos resonaban en el mármol y era incapaz de ver a un mendigo pidiendo monedas en la acera sin apartar la mirada. Para mantener la apariencia de éxito absoluto, Javier empezó a frecuentar cenas de gala y cócteles exclusivos. Sus corbatas importadas combinaban con las copas de champán y las risas resonaban en salones tapizados de terciopelo. En una de esas veladas, mientras sonreía junto a directivos bancarios y celebraba con aplausos la quiebra selectiva de una empresa rival, advirtió a través de un ventanal la silueta de un niño envuelto en cartones. El contraste le golpeó el pecho. Alzó la copa con gesto inconsciente y el líquido dorado tembló como si guardara dentro la culpa acumulada. Guardó silencio y prosiguió el brindis, reputación intacta, corazón entumecido. Cada vez que regresaba a su apartamento de piso 42, la soledad se colaba por la puerta con la misma fuerza que el aire acondicionado. La enorme sala diáfana, con muebles minimalistas y luces indirectas, parecía diseñada más para exhibir un estilo de vida que para alojar a un ser humano. Sus llamadas al celular eran principalmente recordatorios de reuniones, correos electrónicos, de expedientes urgentes y felicitaciones por su ascenso inminente. Apenas hablaba con su madre, y las videollamadas con su abuela se limitaban a 5 minutos protocolarios. Ella deseando buenos días, él fingiendo atención mientras repasaba mentalmente la lista de asuntos por atender. El verdadero quiebre comenzó la noche en que un colega cercano, Claudio,
Le confió en voz baja que la firma había decidido obviar los pagos de indemnización a unas familias desalojadas por una constructora vinculada a un político local. Claudio, con la voz quebrada, admitió sentirse atrapado. Si firmo, callo. Si no, pierdo el puesto y me devoran. Aquellas palabras se instalaron en la mente de Javier como un eco persistente. Por primera vez, la ambición colisionó con la compasión. El joven abogado se quedó en la sala de conferencias hasta pasada la medianoche, revisando cláusulas de un contrato teñido de injusticia, sudando y temblando ante la disyuntiva más dolorosa de su carrera. Los días siguientes, el bullicio del centro financiero continuó impasible a su tormento. En un despacho contiguo, compañeros alardeaban de sus nuevos autos y de bonos millonarios. Él se limitaba a sonreír con pesadez y a desear que la tierra les tragara a todos. Su teléfono vibraba sin cesar. Clientes con textos, jefes demandando resultados, conferencias agendadas. Cada notificación disparaba un latido acelerado. Cuando lograba abstraerse, veía la mirada expectante de su abuela. Sus manos curtidas, los dedos con rastros de tinta de antiguas oraciones, el rostro ajado pero radiante de fe. Esa imagen lo arrancaba de la rutina, lo hacía sentir diminuto y falto de oxígeno. El agotamiento y la culpa derivaron en insomnio. Las noches de Javier se convirtieron en un desfile de pesadillas. Caminaba por pasillos interminables de mármol, perseguido por voces inaudibles que exigían justicia. Se despertaba bañado en sudor, el pulso desbocado, y pasaba horas en la oscuridad del apartamento contemplando los rascacielos distantes que se alzaban como árboles de metal y humo. A veces el silencio era tan absoluto que podía oír el latido de su propio corazón, como un tambor anunciando su derrota interna. En el despacho, el cargo de gerente de litigios sonreía en su horizonte. Esa próxima escalera le prometía no solo poder, sino también el reconocimiento irrevocable de sus pares. Sus superiores alababan su eficacia y visión estratégica, eufemismos que cubrían el desprecio por la verdad. En una junta semanal, se le ofreció encabezar un equipo para rescatar la imagen de una multinacional acusada de evasión fiscal. Con la mezcla de orgullo y repulsión que comenzaba a resultarle familiar, aceptó. Selló el compromiso con un apretón de manos frío y calculado y volvió a su oficina sintiéndose más vacío que nunca. Su relación con Claudia, su novia desde la universidad, empezó a desmoronarse con la misma lentitud de una grieta subterránea. Ella lo llamaba al mediodía para compartir una anécdota o recordar alguna receta que querían probar juntos. Él, sumergido en expedientes, pedía disculpas apresuradas y prometía compensar el tiempo perdido, pero nunca lo hacía. Las citas, que antes iluminaran sus fines de semana, se transformaron en encuentros rutinarios en restaurantes de lujo, donde él comía distraído y ella fingía comprender su ajetreo. Una tarde, al despedirse, Claudia le dejó caer con voz trémula: «Me pregunto si aún me conoces». La tensión profesional y personal estalló cuando, en medio de una tormenta de correos, recibió un mensaje de su abuela informándole que había sufrido una caída. La estampa de Doña María en ese email, con la letra torcida y la disculpa por preocuparlo, lo sacudió. Durante su infancia, había visto a su abuela recuperarse de males mucho más graves, siempre con esa serenidad inquebrantable que ahora echaba de menos. Sintió un nudo en la garganta. El deber moral lo llamaba con la voz templada de la ternura, mientras la ambición lo empujaba con el rugido seco del éxito. Esa misma noche, en la sala de su apartamento, Javier encendió todas las luces y desplegó en la mesa una copia del contrato de la constructora y las versiones parciales del informe de la farmacéutica. Estaban allí,
impresas en papel satinado, las evidencias de sus actos. Se quitó la corbata con un movimiento brusco, dejó caer los papeles y bajó la mirada a sus manos. Aquellas manos que habían estrechado sonrisas de directivos, pero también habían cerrado puertas a la justicia. El pulso le temblaba y por primera vez comprendió que las decisiones pequeñas, el silencio cómplice, el paso apresurado sin mirar al necesitado, habían sido ladrillos en el camino que lo conducía, paso a paso, hacia el infierno de su propia conciencia. En la madrugada que siguió al mensaje de su abuela, Javier se encontró de pie en su apartamento, encendiendo y apagando la luz del pasillo como quien busca una señal. El calor artificial del aire acondicionado apenas mitigaba el sudor frío que recorría su espalda. En su mano izquierda sostenía el teléfono con la pantalla iluminada, mostrando aquella notificación. Abuela hospitalizada. Estudios por evaluar. Te necesitamos. Sintió un nudo en el estómago tan profundo que el mundo pareció inclinarse. De inmediato, dejó sobre la mesa los expedientes que llevaba días leyendo. Olvidó la corbata pulida y el maletín de piel italiana que tanto apreciaba y subió al coche sin pensarlo. No hubo semáforo que lo detuviera, ni el cansancio de sus ojos quemados por horas frente a la pantalla. Al llegar al hospital público, la diferencia fue abismal. Los pasillos desbordaban, camillas apiladas, el sonido metálico de las máquinas tenía un ritmo monótono, y las voces de los enfermeros resonaban como un metrónomo implacable. Caminó tambaleante hasta la puerta de la sala de urgencias, donde una enfermera le indicó con un gesto seco que esperara. A su alrededor vio a una mujer joven sosteniendo la mano de su madre anciana, un obrero con el uniforme manchado de grasa que cubría una herida en la pierna, y un niño con fiebre que temblaba de frío, aunque la temperatura en el lugar era sofocante. Cada rostro era un espejo de dolor y esperanza truncada. En ese instante, Javier sintió que las ambiciones y los contratos multimillonarios que había negociado perdían peso, ya no le importaban. Cuando finalmente lo llamaron, la encontró en una camilla cubriendo apenas la mitad del colchón, con el cabello desparramado sobre la almohada y los ojos empañados de angustia. Doña María, que siempre había sido formidable al tejer bufandas y recitar pasajes de consuelo, parecía ahora frágil como un cristal. Sus manos, antaño enérgicas para repartir limones y zanahorias, colgaban inertes junto a su cuerpo. Javier se arrodilló junto a ella, tomó una de sus manos y le susurró al oído: «Abuela, no has luchado tanto para rendirte ahora». Al ver la grieta de dolor en el rostro de su abuela, abrazó con fuerza la certeza de que debía cambiar. En los días siguientes, mientras los médicos evaluaban las secuelas de la caída, Javier aprovechó cada momento de visita para escuchar. Aprendió que un simple traspié en la cocina, un gesto tan cotidiano, podía traer consecuencias graves. Que el sistema de salud estaba saturado al punto de retrasar incluso una radiografía, y que muchas familias esperaban horas sin comer ni beber por una cama que nunca llegaba. Su corazón se encogía con cada historia. Una joven madre que no tenía cómo pagar el traslado a la clínica privada, un hombre mayor que había vendido sus pertenencias para costear un antibiótico, una niña que perdió la voz por la tos persistente de un pulmón enfermo. Aquellas personas no tenían bufetes de abogados ni chequeras abultadas. Eran, en su mayoría, la misma gente que su abuela, años atrás, llamó hermanos en la fe y trató como si fueran familia. A media tarde, después de una visita particularmente larga, recibió un correo de su firma. La constructora para la que trabajaba quería aplazar el pago de las indemnizaciones una semana más, para ajustar presupuestos. Javier lo leyó con el teléfono temblando en la mano.
Mientras veía las líneas escritas en negro sobre blanco, visualizó la imagen de su abuela esperando atención entre decenas de pacientes. Su dedo titubeó sobre el botón de responder. Fue un momento definitorio. Entendió que el silencio cómplice de su firma y la lentitud de aquel hospital público compartían el mismo pecado de indiferencia. Entonces, entre la tos de un anciano en la cama contigua y un llanto suave en la camilla de al lado, apretó responder y escribió: «No puedo avalar este aplazamiento. Adjunto mi renuncia inmediata y las pruebas del fraude. Solicito que asignen los pagos sin más demora». Con ese acto, Javier sintió un peso gigantesco caer de su pecho. La sorpresa le cruzó como un relámpago, aunque había imaginado las consecuencias: boicot en su carrera, enemistad de socios, críticas y públicas. Nunca había sentido tanta libertad. Envió el correo y, por un instante, temió mirar el rostro de su abuela, pero ella sonrió al verlo llegar. Aquella sonrisa leve y cansada lo reafirmó en su decisión. Había decidido retomar el camino que su corazón le pedía. La noticia de su renuncia corrió como pólvora en los pasillos de Santa María en Asociados. Mientras algunos socios elevaban cejas de reprobación, otros murmuraban nombres de bufetes que podrían ficharlo. Pero a Javier ya no le importaba. Su propósito había cambiado. Dejó en la recepción su tarjeta institucional y salió sin girar la cabeza. En la calle, tomó un taxi y pidió que lo llevara a un centro comunitario donde su abuela participaba como voluntaria. No sabía qué le depararía el futuro, pero ansiaba ensuciarse las manos ayudando. En aquel centro la recibieron con alegría. Doña María, con su fuerza inquebrantable, ya planeaba la próxima campaña de recolección de víveres para familias sin recursos. Javier la observó mientras guiaba a un grupo de jóvenes voluntarios. Les enseñaba a clasificar alimentos, a redactar cartas de solicitud de donaciones y a organizar visitas domiciliarias. Él respiró hondo y, con una determinación que le dolió en el corazón, le preguntó: «¿Cómo puedo colaborar?». Para él, no se trataba de un trabajo con honorarios o prestigio, sino de recuperar la dignidad que había extraviado. Así, en medio del bullicio del centro, comenzó su segunda vida. Una renuncia no fue el fin, sino el punto de partida de un camino de transformación. Aquellas semanas siguientes fueron de aprendizaje intenso. Javier visitó asentamientos improvisados, acompañó a familias desalojadas a protestas pacíficas y coordinó con médicos voluntarios jornadas de salud gratuitas. Descubrió que la gratitud de quienes apenas contaban con una jarra de agua y un techo de cartón superaba con creces cualquier bono de fin de año. Comprendió que el poder de su voz, si se utilizaba para denunciar la injusticia, resultaba más valioso que cualquier sentencia judicial redactada en un despacho de cristal. Cada acción, por pequeña que fuera, se convirtió en un ladrillo en el sendero luminoso que llevaba al cielo de la solidaridad y la esperanza. En una de esas jornadas, entregando cobijas a un grupo de ancianos que temblaban de frío, sintió algo que no experimentaba desde la infancia: una paz profunda, más allá del descanso físico. Era el eco de las enseñanzas de su abuela, la culminación de sus valores originales, la recompensa de haber elegido el otro camino. Y mientras veía el sol ponerse detrás de las montañas lejanas, con un cielo teñido de naranjas y púrpuras, supo que su vida había encontrado un nuevo propósito: caminar diariamente por la senda de la compasión, convencido de que ese era el único trayecto que realmente valía la pena. La plaza central, aquella que años atrás había visto mercados y procesiones festivas, ahora se había transformado en un anfiteatro de protesta y esperanza. Sobre un estrado improvisado, decenas de sillas metálicas se alineaban en hileras irregulares. Allí se sentaban los rostros marcados por la preocupación,
Las madres con niños aferrados a la falda, los ancianos que temblaban de frío y de impotencia. Reporteros de canales locales colocaban cámaras y luces, mientras voluntarios repartían cientos de folletos con fotografías de familias desalojadas y pacientes que habían sufrido graves efectos secundarios por el fármaco en estudio. El aire olía a café recién colado, a pancartas recién pintadas y a determinación colectiva. El murmullo creciente de la multitud anunciaba que estaba a punto de comenzar el momento decisivo. Javier emergió entre bastidores con la chaqueta informal que su abuela le había regalado tras recuperarse de la caída y sintió como un nudo de emoción le apretaba el pecho. Al avanzar hacia el micrófono, cada paso resonó en el suelo de loseta agrietada, como si la responsabilidad de su voz se hiciera más pesada con cada centímetro recorrido. Cuando se interpuso frente a los focos, el silencio estalló como una ola en calma. Con la mirada puesta en los ojos de quienes habían perdido todo, tomó aire y empezó a hablar con voz quedísima, apenas un susurro que recorrió el primer tramo de asientos. Hoy no estoy aquí como abogado, ni como ex socio de aquella firma, empezó, sino como ciudadano que ha decidido que el precio de la dignidad humana no se negocia ni se aplaza. Un murmullo de asentimiento recorrió la plaza. Algunos alzaron pancartas, otros se secaron las lágrimas mientras escuchaban la firmeza en su voz. A medida que las palabras fluían, su tono se hizo más contundente. Narró la historia de las familias desalojadas, relató los casos de ancianos que vendieron sus medicinas para pagar abogados y describió los testimonios médicos que probaban los efectos mortales del medicamento silenciado por la farmacéutica. Con cada frase, el público se estremecía. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, los jóvenes empuñaban las pancartas como un estandarte de lucha y los viejos alzaban la vista al cielo, reclamando justicia. A mitad de su intervención, Javier detuvo el discurso y, con voz ahogada, leyó en voz alta la carta de una madre. Perdí mi casa y perdí la fe en quienes dicen velar por nuestra salud. Jamás imaginé que mi dolor fuera un dato estadístico para culminar un balance anual. Las palabras resonaron en el micrófono, se reflejaron en los ojos del orador y quebraron la compostura de muchos. Entonces, el silencio volvió a caer, más profundo que antes, como un espacio sagrado donde hasta el viento se detenía. Fue allí cuando Javier, con las manos temblorosas, alzó el folio lleno de firmas, miles de nombres que exigían la reparación inmediata y la creación de un fondo que cubriera indemnizaciones y tratamientos médicos. Este, declaró con voz firme, es el poder real, la unión de quienes no tenían voz. El estrado parpadeó con los flashes de los fotógrafos cuando, tras una pausa dramática, Javier anunció la primera victoria. La constructora y la farmacéutica, presionadas por la opinión pública y los medios, habían firmado un acuerdo preliminar para desembolsar los fondos necesarios en un plazo de 30 días. El anuncio se recibió con gritos de júbilo. Los periódicos locales titularon al día siguiente «La voz de la gente derriba muros de impunidad». Sin embargo, antes de que los aplausos se volvieran confeti, Javier alzó el brazo y pidió calma. No celebro un cheque vacío ni un aplazamiento disfrazado. Hoy no firmaré un documento. Selló mi compromiso con ustedes. Seré responsable de que cada peso llegue a manos de quien lo necesita, sin intermediarios opacos ni plazos imposibles. Los líderes de ambas compañías, invitados de última hora para mostrar transparencia, se encontraron bajo el mismo cielo que había visto a Javier renunciar a su carrera de altos honorarios. Su consejero delegado, un hombre de trajes impecables y sonrisa medida,
Intentó ofrecerle un puesto como gestor de relaciones institucionales con un generoso paquete de compensación. Pero Javier, con mirada serena y voz clara, rechazó la oferta. «Mi única recompensa será ver a estas familias recuperar su dignidad». El murmullo de la multitud lo apoyó. Algunos rompieron a aplaudir de pie, otros lloraron de alivio. Aquella escena marcó el verdadero clímax emocional. La justicia ganó frente al cinismo y el poder de una sola decisión transformó el ánimo colectivo. Horas después, ya caída la tarde, Javier se reunió con su abuela en la puerta del antiguo centro comunitario donde ella aún impartía talleres de lectura y huertos urbanos. Doña María lo recibió con un abrazo largo y apretado, como si quisiera transmitirle esa energía inagotable que siempre la había definido. Ambos contemplaron el centro lleno de bolsas con víveres, medicinas y ropa, coordinado ahora por un equipo de voluntarios que habían asistido al evento. «Lo hiciste bien, nieto», le susurró ella. Javier, emocionado, comprendió que aquel momento no era el final de su historia, sino el sello de un nuevo comienzo. En los días siguientes, la resolución tomada en la plaza se tradujo en hechos concretos. Los pagos comenzaron a fluir, las familias recibieron ayuda y por primera vez sintieron que no estaban solos. Javier coordinó personalmente las rondas de entrega, estableció un sistema de transparencia en línea y convocó a médicos jubilados para crear clínicas móviles. El centro que él y su abuela habían soñado volvió a latir con fuerza. Allí, la compasión y la acción se combinaron en un proyecto de largo alcance, una senda luminosa que contrastaba con el sendero oscuro de la indiferencia. En el ocaso de aquella jornada épica, cuando el sol teñía el cielo de naranjas y fucsias, Javier se detuvo en lo alto de la colina que vigilaba el barrio donde había crecido. Desde allí, contempló el horizonte urbano que antes lo había seducido con luces de neón y promesas de prestigio. Ahora veía más. Veía familias reconstruyendo sus vidas, voluntarios cargando bolsas de comida y un grupo de niños jugando en un espacio que antes fue un solar abandonado. Con el viento fresco acariciándole el rostro, recordó la pregunta que lo había perseguido desde aquel primer encuentro con las dos puertas. ¿Qué camino estás tomando tú? Aquel día supo con certeza que había elegido el sendero del cielo, el camino de la compasión activa y la solidaridad inquebrantable, una trayectoria forjada por cada actitud y cada decisión. En la penumbra de su habitación improvisada, un despacho de campaña montado en el antiguo centro comunitario, Javier se sentó frente a la pequeña mesa de madera en la que reposaban los informes de transparencia, los registros de entrega y algunas fotografías de las familias que había ayudado. Afuera, el murmullo lejano de las labores de reorganización continuaba. Se apilaban sillas, se reenvasaban raciones de alimentos y voluntarios ataban paquetes con ropa limpia. Aquellos sonidos que al principio habían resonado en su mente como una letanía apremiante, ahora le parecían un suave arrullo que evocaba esperanza y continuidad. Con la barbilla apoyada en una mano, recorrió con la vista cada objeto sobre la mesa. Reconoció las huellas de tinta en los documentos donde él había firmado con pulso firme, conscientes de que cada rúbrica representaba un compromiso inquebrantable. Vio el bolígrafo metálico que su abuela le regaló, símbolo de las promesas hechas en la plaza ante cientos de ojos atentos. Sintió el peso de ese instrumento, que ya no era un mero artefacto de escritura, sino una extensión de su propia determinación. Alzó la mirada y por la ventana entreabierta vislumbró el cielo teñido de un azul profundo salpicado de nubes, doradas por el ocaso. El sol caía despacio trazando sombras alargadas sobre el empedrado. En ese instante se permitió cerrar los ojos y respirar con lentitud, como si cada bocanada de aire fuera un acto de gratitud. Recordó la primera puerta
de luz que había visto en su trance junto al camillero, aquella invitación suave y cálida que le había susurrado: no es tu hora, aún no. Ahora comprendía que ese no era un mandato divino, ni un privilegio inmerecido, sino el eco de su propio corazón reclamando un rumbo. Las luces del centro parpadearon brevemente y un leve estremecimiento recorrió el edificio. Fue entonces cuando sintió sobre sus hombros el pulso amoroso de su abuela, que entró en la habitación con paso lento, apoyándose en su bastón pulido. Doña María se acercó con una manta de punto que había tejido esa misma mañana, intercambiando miradas que contenían más de 1000 palabras. Sin pronunciar un solo sonido, colocó la prenda sobre los hombros de Javier y le apretó suavemente la mano. En ese gesto breve y delicado confluyeron siglos de enseñanzas. La dignidad nace de la humildad, la fortaleza brota del servicio y el camino más difícil es, a la vez, el más noble. Nieto, susurró ella con la voz quedita pero firme. O cada paso que des a partir de ahora importa. Javier inclinó la cabeza y, por primera vez en días, permitió que una lágrima surcara su mejilla. No era llanto de derrota, sino la liberación de un peso que había arrastrado demasiado tiempo. Entendió que su transformación no se completaba con un solo acto heroico ni con discursos ante multitudes. Era un proceso cotidiano de pequeñas decisiones, de elegir el bien aun cuando nadie vigile, de tender la mano aun cuando duela interrumpir la rutina. Levantó la manta, la sacudió ligeramente para alisarla y la envolvió alrededor de su cuerpo. Luego recogió un cuaderno viejo, de tapas gastadas, junto al bolígrafo regalado. En la primera página trazó con letra pausada unas pocas líneas. Hoy renuevo mi promesa, caminar cada día por la senda de la compasión, recordando que la justicia no se agota en un solo momento, sino que se cultiva con constancia. No olvidaré las voces que clamaron en la plaza, ni el llanto de quien recibió ayuda de mis manos, que cada decisión refleje la luz que una vez me llamó. Cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en su maletín raído, donde también yacían fotografías de niños que habían recuperado la risa gracias a sus gestos. Luego se levantó y, acompañado por el silencio cómplice de la noche, salió al pasillo. Cada paso resonó en las paredes desnudas, recordándole que el viaje interior sigue incluso cuando cesan los aplausos. Al llegar al jardín trasero del centro, se detuvo bajo la luna creciente. Observó cómo las sombras de los arbustos se mecían al compás de la brisa, como si la naturaleza misma susurrara un himno de aliento. Cerró los ojos y dejó que el aire fresco acariciara su rostro, liberando los últimos restos de miedo y duda. Sabía que el sendero al cielo no estaba exento de obstáculos. Habría críticas, rechazos, días de cansancio extremo y momentos en los que las fuerzas flaquearían. Pero también sabía que, en cada tropiezo, podría volver a preguntarse la pregunta fundamental que lo había acompañado desde aquel trance originario. ¿Qué camino estás tomando tú? Abrió los ojos con resolución. En el banco de hierro forjado a un costado, alguien había dejado un libro olvidado, un ejemplar gastado de poemas de esperanza y reconciliación. Lo tomó entre las manos y leyó un verso que hablaba de la luz que acecha tras la grieta más oscura. Sintió un latido renovado en el pecho y supo, sin atisbo de duda, que aquel era el signo para seguir adelante. Abrazar la compasión como brújula, la justicia como meta y la fe como escudo. Al retornar al interior, tocó el hombro de su abuela y le sonrió con ternura. Ella asintió con orgullo y, juntos, contemplaron la ciudad durmiente a través de la ventana. El zumbido lejano de las máquinas y el murmullo de las últimas conversaciones se fundieron en un silencio íntimo y reflexivo.
que dejó espacio para la gratitud y el compromiso. Así concluye este bloque 6, no como un final, sino como un instante de pausa en un camino vivo que Javier recorre día tras día. Cada gesto hoy es un ladrillo en la escalera hacia la luz, y cada decisión una encrucijada donde se define el destino eterno. La historia continúa en lo cotidiano, en lo invisible, en lo sencillo, en cada corazón dispuesto a elegir el camino del cielo. Cuando el alba despunta en el horizonte, Javier ya recorre las calles empedradas que conducen al centro comunitario donde empezó su transformación. Ha amanecido el día en que se inaugurará oficialmente la organización sin fines de lucro que él mismo fundó junto a su abuela y a los voluntarios más fieles, la Fundación Senderos de Luz. No hay carteles ni acrílicos en las paredes, solo los rostros expectantes de quienes han visto nacer este proyecto con la certeza de que el destino no está sellado por los privilegios, sino por las decisiones que tomamos cada mañana. Javier confía en que cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de servicio construyen un camino firme hacia la esperanza. Sabe que ese camino es más ancho cuanto más corazones se sumen a él. Al entrar, encuentra el antiguo galpón convertido en un espacio diáfano iluminado por ventanales altos. Sobre mesas rústicas de madera, alineadas con precisión, reposan cajas de alimentos, kits de higiene y pilas de libros donados por editoriales y vecinos. En una esquina, una pizarra despliega el cronograma de las actividades, talleres de alfabetización para adultos, jornadas de salud y bienestar, programas de inserción laboral y un ciclo de charlas sobre liderazgo ético. Los voluntarios se apresuran a colocar mesas, a probar micrófonos y a colgar banderines que llevan el lema «Camina con amor, llega con esperanza». A pesar del bullicio, reina una atmósfera de calma y unidad, como si el eco de cada historia de superación se reflejara en las paredes y alentara a todos a continuar luchando. Mientras supervisa los últimos detalles, Javier recuerda las voces que resonaron en la plaza durante aquel clímax de indignación y justicia. Evoca la mirada de cada madre que alzó la voz, sin temer represalias, los gritos de júbilo cuando se obtuvo el compromiso de los responsables y la satisfacción de saber que no se trata de victorias ocasionales, sino de un cambio profundo en la conciencia colectiva. Aquel episodio marcó un antes y un después en su vida. Le enseñó que el poder real no reside en el dinero ni en los títulos, sino en el coraje para defender al más débil. Esa lección lo acompañó en cada paso de su aprendizaje, desde las salas de espera de los hospitales saturados hasta las plazas donde cientos alzaron pancartas. Ahora, al pie de la tarima, siente un cosquilleo de nervios y emoción. Sabe que, tras él, se extiende la cruzada silenciosa de miles de personas que viven a diario en la encrucijada entre el egoísmo y la solidaridad. Piensa en su antigua vida de lujos y correos apremiantes y compara ese mundo con el presente, un universo austero pero pleno de sentido, donde el sudor compartido y las risas cómplices valen más que cualquier cristal de oficina. Se pregunta, ¿cuántos tomarán la decisión correcta en su propia vida? ¿Cuántos dejarán de lado la indiferencia para convertirse en artesanos de esperanza? Esa pregunta, más que un grito de protesta, es una invitación a descubrir la luz oculta tras cada gesto generoso. El acto de inauguración comienza con una breve oración, pronunciada por uno de los ancianos que, tras recibir ayuda años atrás, se consideró en deuda con el mundo. Sus palabras, simples y sinceras, evocan la gratitud que se desborda en corazones antes marchitos por la desesperanza. Luego, Javier sube al estrado sin artificios ni discursos grandilocuentes. Toma el micrófono y con la voz templada
comparte su historia brevemente. Habla de las puertas de luz y de fuego que vio en el umbral de la vida, del momento en que eligió el sendero de la compasión en lugar de la ambición fría. Habla del poder de una abuela que sembró semillas de generosidad en su infancia y del compromiso de alimentar esas semillas en cada acto. Su relato deja en el aire una vibración de identificación. Muchos en la audiencia se reconocen en su relato, reviven sus propias batallas internas y sienten renovado el impulso de no ceder al camino oscuro. Tras el emotivo testimonio, da paso a los voluntarios para que expliquen las áreas de trabajo. Un joven que superó la adicción relata cómo la organización le ofreció un espacio de reinserción social. Una madre soltera comparte la sonrisa de su hija, que aprendió a leer en el taller de alfabetización. Un médico jubilado explica el plan de salud preventiva que salvará vidas en barriadas marginales. Cada intervención refuerza el sentido de comunidad. La fundación no es un monólogo, sino un coro donde cada voz suma fuerza. Al concluir, la multitud se levanta en una ovación prolongada, no de celebración vacía, sino de reconocimiento profundo. Han despertado a la práctica del bien colectivo. Cuando los aplausos amainan, Javier baja del estrado y se mezcla entre la gente. Acaricia la cabeza de un niño que se acerca tímido en busca de consuelo. Sonríe al saludar a una madre que sostiene a su bebé y estrecha la mano de un anciano que le agradece con lágrimas en los ojos. En cada contacto hay una historia sin necesidad de palabras, el orgullo de ser parte de algo que redime, la satisfacción de escribir juntos un nuevo capítulo en la historia de un barrio. Esos gestos cotidianos, aparentemente insignificantes, son la esencia del camino al cielo que él predica, un sendero labrado por las pequeñas acciones que sumadas iluminan el mundo. Al caer la tarde, el sol proyecta largas sombras sobre los muros del centro. Javier se detiene frente a un mural pintado por artistas locales donde se representa una bifurcación de senderos. Uno lleva a una puerta de fuego y otro a un portal de luz. Bajo la ilustración, una frase dice: «Cada paso define tu destino». Observa esa imagen con reverencia, consciente de que el mensaje trasciende las paredes del edificio y viaja en el aliento de quienes caminan por esas avenidas. Se pregunta si quien pase por allí recordará la historia de un abogado que cambió su vida al tender la mano. Si evocará la pregunta que marcó su renacimiento: ¿qué camino estás tomando tú? La reunión culmina con la entrega simbólica de una antorcha que se alumbra con la llama de la solidaridad. Javier toma el artefacto con manos firmes y enciende múltiples velas dispuestas alrededor de una mesa, cada una representando un proyecto: educación, salud, vivienda digna, acompañamiento psicológico y fortalecimiento comunitario. Al hacerlo, siente el calor reconfortante y la responsabilidad que arde en su interior. Esa llama, dice en su mente, ha de permanecer viva mientras exista el riesgo de que alguien elija olvidar su propia humanidad. Horas más tarde, cuando el centro queda en silencio y solo resuenan ecos de los murmullos de la jornada, Javier regresa por última vez al cubículo donde guarda el cuaderno de promesas. Abre sus páginas y lee como un talismán las palabras que escribió en aquella primera noche de compromiso. Caminar cada día por la senda de la compasión, recordar las voces que clamaron y que la justicia se cultiva con constancia. Cada letra le recuerda que no es suficiente con un solo acto heroico. El verdadero clímax de su vida se despliega en los días comunes, en las mañanas donde decide servir antes que triunfar, y en las noches donde reza para no olvidar su propósito. Al salir, rodeado por la quietud de la noche y el murmullo lejano de la ciudad, siente en su pecho un latido sereno. Sabe que faltan desafíos,
la tentación de regresar a sus antiguos vicios de comodidad, las críticas de quienes no entienden su elección, la fatiga que amenaza con apagar el fervor. Pero también comprende que cada tropiezo será una oportunidad para reafirmar la pregunta esencial que inauguró su vida nueva. ¿Qué camino estás tomando tú? Con esa pregunta flotando en su interior, Javier cierra las puertas del centro y emprende el regreso a casa, consciente de que la verdadera grandeza no radica en la fama ni en el éxito, sino en la humildad de un corazón dispuesto a elegir, una vez más, el camino del cielo.